Estudiantes de séptimo grado, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de metodología de la investigación. Como pueden apreciar en la pantalla, estamos en el cubicol. En la semana pasada ya habíamos estado avanzando otro tema. Ya vamos ingresando a la investigación como tal. Para eso se te enseñó el tema de fichaje APA tipos de registro, ¿verdad? Presentamos este video donde se te explican las fichas bibliográficas. El término bibliográfico viene de libros. Parte de la investigación que se hace también se realiza mediante libros. Y por eso es importante que toda la información que tú consigas mediante los libros pueda ser ordenada, organizada, para que pueda ser de fácil acceso y puedas organizar toda tu información. Entonces, ¿qué son las fichas bibliográficas? Son herramientas que permiten reconocer trabajos de investigación y que te van a ayudar a brindar la información sobre el origen, datos y fuentes de consulta. ¿Correcto? Eso es entonces las fichas bibliográficas. Pero toda ficha bibliográfica, como vimos en el video de la semana pasada, tiene partes. ¿Qué debe contener una ficha bibliográfica? Aquí lo tienes, como lo vimos la semana pasada. Lo primero, lo que no debe faltar es el título. Ese libro tiene autores, se colocan los autores. También tiene una editorial, que es la entidad que respalda el libro, ¿correcto? Todo libro tiene un año de edición, el año en que salió a la venta, en que salió, ¿correcto? La información que yo encontré en el libro fue sacada obviamente de unas páginas. Así es, las páginas también se deben considerar. Y hay un dato que es opcional, pero que también es importante que tú conozcas, que todo libro tiene un código único de identificación. Pero lo más importante que debe ir en toda ficha bibliográfica son el título, el autor o autores, editorial, año de edición y las páginas, ¿correcto? Eso fue lo que presentamos la semana pasada y ustedes respondieron este foro, ¿sí? Bien. Luego pasamos a presentar la separata del curso y aquí lo puedes observar, ¿correcto? Nos vamos a centrar en esta ficha, ¿correcto? Este es el modelo de ficha bibliográfica que tú vas a trabajar. ¿Qué debe contener la ficha bibliográfica? Como lo expliqué la anterior vez, debe tener el nombre del libro, el autor, la editorial, la página y obviamente debe también contener el resumen de la información que es de mi interés, ¿correcto? Aquí tú puedes apreciar el formato en el cual se maneja, ¿no? Por ejemplo, para las normas APA, ya sabes, APA, estas normas velan mucho por los derechos de autor, por la propiedad intelectual. Entonces hay que reconocer que toda la información que nosotros encontramos, sea por redes, por libros, por cualquier medio, incluso hasta en YouTube, no nos pertenece. Le pertenece de pronto a una persona, a dos o a tres, de pronto a una institución. Entonces, para eso se necesita usar las fichas o normas APA. Este es el modelo de ficha bibliográfica, donde tú puedes observar que hay un autor y primero para colocar al autor se debe colocar su apellido paterno, una coma y su nombre, ¿sí? El título del libro, ¿en qué año salió ese libro? Todos los libros siempre en la segunda o tercera página tienen los datos del libro y ahí te dice año de edición, ¿correcto? Ese es el año en que salió el libro. La editorial, ¿no? Que respalda que el libro haya salido a la venta. También puedes colocar la ciudad y el país donde salió el libro, ¿no? Porque no todos los libros que tú ves o que tú lees son de Perú. La mayoría son del extranjero, ¿sí? Y luego, lo que ya habíamos visto al iniciar nuestro curso de metodología es el resumen. En la ficha bibliográfica vas a escribir un resumen de la información de interés para ti, ¿correcto? Al final vas a colocar si es de la primera o la segunda edición, ¿correcto? Siempre todo el libro te va a identificar esa información. Ya conociendo las partes de una ficha bibliográfica,
¿correcto? Ya sabiendo que existe este tipo de ficha. ¿Por qué existe? ¿Para qué se dan estas fichas? Se da para poder canalizar o organizar mejor la información de investigación, para que cuando tú consultes, no estés diciendo, ¿y en qué página fue? ¿En qué libro fue? ¿Dónde lo saqué? Te desorganices. No, 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 no. Las fichas permiten que tú te organices, ¿correcto? Así, cuando ya tengas tu ficha y digas, este fue el material que yo utilicé y que me va a servir para mi trabajo. Entonces ya lo tienes a la mano, ya vas a estar más organizado. Permiten organizar la información de interés. Para eso se usan las fichas bibliográficas. Dentro del material que se les ha brindado y que está en Cubicol, correcto, aquí lo puedes apreciar, aquí está el material, la separata del curso. Tienes también las abreviaturas con las cuales se trabajan en las normas APA. Porque nos ha pasado, correcto, que por ejemplo haya un libro que de pronto no tenga una editorial, que puede pasar porque a veces hay personas que por ellas mismas de pronto sacan su libro, ¿no? Con un gran esfuerzo. Pero puede pasar, ¿ah? Sin editorial. ¿Cómo indico que no tiene editorial? Entre corchetes pongo S.E. ¿Correcto? Puede ser también de pronto que la información que obtuve no tenga una fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo debo abreviar? Sin fecha, corchetes, S.F, cierro corchetes, ¿correcto? Esas son, y aquí tienes las abreviaturas que se trabajan mucho en la normativa APA. Y aquí puedes apreciar muy bien lo que te había explicado en el video y lo que he explicado en la ficha, lo que debe contener una ficha bibliográfica, ¿correcto? Muy bien. Luego de haber escuchado y también hemos visto el video de la semana pasada y si lo quieres volver a ver, por supuesto que lo puedes volver a hacer. Aquí está el video, queda registrado y grabado. Vas a proceder a realizar el foro de metacognición sobre lo que te acabo de explicar. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Y para qué te sirve lo aprendido? ¿Correcto? Y para el día de hoy, ¿correcto? Para la clase de hoy, y también para los estudiantes que tienen clase el día viernes, ¿correcto? Porque así está distribuido el horario. Vamos a ir entonces a la actividad titulada Elabora fichas bibliográficas. Para eso se te pide que descargues el archivo de Word que tienes acá. Lo vamos a hacer para que puedas observar qué debes realizar para el día de hoy con los chicos de Séptimo Communicators, siendo jueves 11 de junio, y para los estudiantes de Séptimo Thinkers el día viernes 13 de junio. Muy bien, ya está el archivo entonces. Ahí está. Bien, este es entonces nuestro archivo de trabajo que debe ser enviado. Repito, Séptimo Communicators, jueves 11 de junio. Séptimo Thinkers el día viernes 12 de junio. ¿Correcto? Bien, vamos entonces aquí a presentar lo que vamos a hacer. Van a elaborar fichas bibliográficas, pero ya sabes que para elaborar fichas bibliográficas necesita tener datos del libro de donde salió la información. Aquí tenemos el texto número 1, ¿correcto? Aquí lo puedes observar. Este texto tiene como autor a Fernando Sanz Lobo, ¿sí? El libro de donde se ha sacado la información es Geografía e Historia del Mundo, de la página 21. El libro es de la editorial Santillana para primero de secundaria en el año 2000. ¿Correcto? Muy bien. Como sabes que es una ficha bibliográfica, tú ya sabes que toda ficha bibliográfica debe tener el resumen. Claro, muy bien, Miss, eso tú nos enseñaste. Así es. Para realizar un resumen, debo aplicar la técnica del subrayado. Entonces, tú vas a leer este texto, subrayas las palabras claves, lo más importante, y lo vas a hacer aquí. Aquí vas a redactar o vas a escribir el resumen de este texto. Como ya sabes y tienes el modelo de tu separata, correcto, aquí está tu separata, tienes el modelo de los datos que debe tener tu ficha bibliográfica, ¿correcto? Y los datos, ¿dónde lo encontró mi? ¿Dónde está? Aquí, mira, está el nombre y apellido del autor, el nombre del libro, la página,
la editorial y para qué grado ha sido y en qué año, ¿correcto? Si no hay datos, ¿correcto? Por ejemplo, del país, no lo colocas. Miss, no sé qué edición es, pero sabemos que está ahí el libro, ¿correcto? Entonces, si no sabemos la edición, asumimos que es la segunda edición. ¿Por qué? Porque asumimos que ya hay una edición, ¿correcto? Entonces, esta edición vamos a hacer que sea de la segunda edición, ¿correcto? Muy bien. ¿Esa es la única actividad? No. Te presentamos el texto número 2, ¿correcto? Aquí puedes apreciar otro texto de otra investigación. Si tú te puedes dar cuenta, este texto es así. Toda esta información hasta acá pertenece a la página 31. Y continuamos, todo este texto le pertenece a la página 32. Entonces tú vas a hacer un resumen de la página 31 y de la página 32. Aquí tienes la portada del libro. ¿Ves? Está el nombre, está en este caso también el autor y también quienes colaboraron a la traducción de esta información. Entonces colocas aquí los datos que te pide toda información para las fichas bibliográficas, ¿correcto? Este es el modelo por el cual tú te debes guiar para realizar tu ficha bibliográfica, ¿sí? Y así vamos a ir trabajando, introduciendo a la investigación como tal. Miss, ¿y ahí acaba la actividad de la clase de hoy? No todavía. Vamos a empezar o vamos a iniciar hablando de las fichas, pero ya no bibliográficas. Vamos a hablar de las fichas citas textuales, ¿correcto? Puedes observar aquí sobre las normas APA, que fue lo que hablamos la semana pasada en las clases, ¿verdad? Las normas APA, como lo puedes apreciar aquí, son un conjunto de estándares creados por la American Psychology Association, o también conocido como la Asociación de Psicólogos Americanos. ¿Para qué realizan estas normas? Con el fin de unificar criterios en la forma de presentar trabajos escritos, ¿correcto? Estas normas tienen un carácter internacional, es a nivel mundial, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar de las citas textuales. Por ejemplo, te voy a presentar aquí esta noticia que ha salido ya el mes pasado. Probablemente lo has visto o has visto parecidos, ¿no? De pronto miras, Miss, en la televisión también sale, cuando el presidente está dando sus mensajes, sale lo que dice el presidente y la información está entre comillas. Esas son las citas textuales. Las citas textuales es la reproducción de lo que dice una persona tal cual lo menciona. Esa reproducción tiene que ir entre comillas. Pero esa reproducción de lo que dice la persona le pertenece a esa persona. Entonces ahí tienes que mencionar a quién le pertenece. Por ejemplo, acá dice, cuarentena podría continuar luego del 24 de mayo en algunos distritos. Y está entre comillas. ¿Quién dijo esa información? Lo tienes al inicio y tienes la imagen de la persona, ¿verdad? Jorge Muñoz. ¿Correcto? ¿Ese es un ejemplo de cita? Sí. ¿Sí? Lo que tiene que quedarte claro, Salón, es que las citas deben tener lo que dijo la persona y quién lo menciona. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de cita. ¿Conocido? Claro que sí. Acá tienes la cita que dice así. No me voy a expresar sobre los no convocados. Prefiero hablar del presente. Todos tienen la posibilidad de integrar la selección. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana. ¿Te das cuenta que la cita textual tiene el contenido de la información y el autor o la persona que lo dijo? Esas son las citas. Para las normas APA, existen dos clases de citas. En las normas APA existen dos tipos de cita, la cita directa y la cita indirecta. ¿Cuál es la diferencia, Miss? La cita directa es cuando se presenta primero la información del autor que va entre comillas, ¿correcto? ¿Cómo se presenta? Mira este ejemplo. Aquí tienes una introducción, ¿correcto? Siempre las citas mayormente van a tener una introducción que nos va a iniciar la cita, ¿ya? Por ejemplo, aquí la introducción es común que en el caso de las enfermedades respiratorias se observen varios síntomas. Y ahí viene, ¿viste las comillas aquí? De otro color está la información. Pues sí, viene la información textual que va entre comillas. Muy bien.
Pero esa cita no lo he dicho yo, ni lo has dicho tú. En este caso también es válido y quiero que sepas que las citas también lo pueden decir una empresa, una entidad. Por ejemplo, acá dice que esta cita le pertenece a RCN Radio. Eso es un medio de comunicación colombiano, ¿correcto? Cuando es una cita directa, para que te quede más claro, primero debe ir la cita, que va entre comillas, y al final el autor de la cita. Miss, por ejemplo, en el caso de aquí, de Gareca, ¿es una cita directa? Sí, porque fue primero la información entre comillas y al final el autor. ¿Te das cuenta? Pero aquí no dice el año, Miss. En el caso de los periódicos no es necesario colocarlo el año porque se sobreentiende que fue en ese año. Por ejemplo, esta noticia es del año 2019. Entonces no se le coloca el año. Pero si fuera una información, por ejemplo, de un libro, sí puede colocarse el año porque sabemos en qué año salió el libro. ¿Correcto? Esta noticia fue publicada en el 2018. Yo te lo he colocado porque quiero que sepas que se debe colocar siempre y cuando aparezca el año de información. ¿Correcto? Entonces, cita directa, primero va la cita y luego al final el autor y el año. En este caso, si por ejemplo lo dijo de pronto una universidad, ¿también puede ser la universidad como tal dueña de esa expresión? Por supuesto que sí. Persona o entidad. ¿Qué pasa con la cita indirecta? Es lo contrario. Observa, por favor. Mira, en la cita indirecta no va a haber comillas, no hay comillas, lo puedes observar. Y al inicio aparece el autor, el año y la información. Pero esta información, Miss, que está aquí, no es tal cual lo dijo la persona. No. Esto se llama parafraseo. En las citas indirectas se utiliza el parafraseo. ¿Y cómo es el parafraseo? Miss, no me acuerdo mucho. El parafraseo es cuando tú empleas tus propias palabras sin alterar lo que dijo la persona. ¿Correcto? Repito. En la cita indirecta, primero se coloca al autor, el año, entre paréntesis, y la información sin comillas, pero con sus propias palabras, sin alterar lo que dijo la persona o la entidad. ¿Te das cuenta que no es difícil? Es simplemente aplicarlo. Miss, en nuestra vida diaria, ¿cuál de las dos citas es la que se da mayormente? Si te has dado cuenta, la que mayormente se da es esta, ¿correcto? La cita directa. ¿Sí, chicos? Son lo máximo. Eso es lo que tenemos que ver en esta semana, también complementando las fichas bibliográficas. El material que te acabo de explicar de citas, de las citas directas e indirectas, lo ubicas aquí en el Cubicol en el tema 10, ¿correcto? Ahí puedes ubicar el manual APA, que yo sí necesito que lo tengas como todo futuro investigador, ¿correcto? Aquí vas a poder ver el video de lo que te acabo de explicar. Ahí también te van a explicar cómo surgen las normas APA, para qué surgen las normas APA, que en la próxima clase que tenemos virtual vamos a profundizar un poco más. Luego de haber visto este video salón, van a proceder a realizar el foro, ¿correcto? Del video, ¿sí? Y luego tienes la separata de la clase. Hasta acá vas a llegar a hacer tu clase del día jueves 11 y viernes 12, de acuerdo al horario que te toque. Siendo séptimo Communicators, jueves 11 y séptimo Thinkers, viernes 12, ¿correcto? Miss, en resumen y en conclusión, ¿qué debemos hacer para hoy? Pues para hoy vas a hacer el tema número 9, el foro, aquí el foro, la actividad que ya lo expliqué anteriormente, y luego de haber realizado los dos, vas a ir al tema 10, a ver el video, a responder las preguntas y a complementar lo informado. Este tema lo reforzamos la siguiente semana. Para cualquier consulta, chicos, pues puedan hacérmelo llegar en la mensajería Cubicol o también al correo del colegio vvillegas@clementealtaus.edu.pe. No olvides de realizar tu actividad el mismo día que te toque el curso, por favor. Hay que ser muy responsables porque la responsabilidad es un valor muy importante en la vida. Que les vaya bien
Cualquier cosita estoy para ayudarlos. Muchos éxitos y para adelante. Hasta la próxima semana, Salón Séptimo Grado. Nos vemos.